reconocer que ese cuerpo humano está compuesto por células. Al fin y al cabo, la unidad básica y funcional de todo el cuerpo humano van a ser las células. En total, contamos en el cuerpo en sí, contamos con más de 100 billones de células, cada una con sus características en específico. Ustedes saben, ahora este año van a desarrollar también microbiología, van a hablar sobre la diferencia de las células eucariotas contra las células procariotas. Nosotros, como seres complejos, estamos compuestos por células eucariotas, que son aquellas que tienen membrana plasmática, citoplasma, núcleo, código genético, todos los organelos que son mitocondrias, retículo endoplasmático liso, rugoso, lisosomas, así como los procariotas, que son el otro extremo, son células mucho más inmaduras, mucho más incapacitadas. El principal ejemplo de células procariotas serían las bacterias, entonces ellos se van a desarrollar de manera un poco más profunda en microbiología. Así que vamos a hablar del funcionamiento del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, del sistema digestivo, del sistema endocrino y cómo todos esos sistemas convergen entre sí para llevar a cabo un estado total de equilibrio. Y a ese estado total de equilibrio nosotros la vamos a llamar como homeostasis u homeostasia, ¿verdad? Que es un equilibrio total. Y algo que ustedes deben saber es que el organismo está sabio de que detecta en ocasiones ciertas lesiones y lo que hace es no sucumbe ante esas lesiones. Por ejemplo, si hay un agente agresor, ya sea una infección viral que está introduciéndose en nuestro organismo, no es que desde el inicio no es que nuestro organismo se enferma. En ese momento en el cual el organismo reconoce ese agente lesivo, lo que hace es empieza a desatar una secuencia de adaptaciones celulares. El organismo lo que hace es trata de defenderse compensando esa lesión, no sucumbiendo desde el inicio. Entonces, ¿cómo se adapta la célula? Por ejemplo, si estamos recibiendo un ataque externo, ya sea por un microorganismo o ya sea por un agente externo como radiaciones o quemaduras o traumatismos, el organismo lo primero que trata de hacer antes de morir o antes de enfermar es trata de cambiar su propia morfología, su propia función para tratar de compensar y no morir. Eso se llama adaptación celular. Un tipo de adaptación celular sería, por ejemplo, cuando la célula, tenemos una célula de tamaño normal, una célula en específico, que está recibiendo estímulos externos. Entonces, esa célula, al recibir esos estímulos externos y para no morir, trata de cambiar su morfología para aguantar mayor lesión. Entonces, ¿qué pasa? Esa célula puede aumentar su volumen. Al aumentar su volumen, él se está adaptando a esas lesiones. Ese aumento de volumen se va a llamar hipertrofia. Ahora, si esa célula está recibiendo tanto estímulo que comienza a desgastar su sistema de adaptación, en algún momento lo que va a pasar con la célula va a disminuir completamente su volumen. Si este era su volumen natural, puede llegar a un volumen menor y eso se va a llamar atrofia. Se está adaptando. Entonces la atrofia, así como la hipertrofia, son procesos de adaptación, donde la célula aún no está muriendo, la célula se está defendiendo. Solo que ese sistema de adaptación tiene un límite. Así como nosotros cuando hacemos alguna sobrecarga tenemos hasta cierta capacidad de aguante y después viene el cansancio en específico. Entonces las células también tienen un límite. ¿Qué pasa? Cuando se sobrepasa ese límite, ¿qué va a suceder con la célula? La célula va a lesionarse, todavía no muere, se lesiona. Y esa lesión puede ser acumulando grasa en su interior, acumulando agua en su interior, alterando su membrana, su código genético en específico. Y si aún no se detiene la lesión, esa célula en algún momento va a alterar su código genético, su núcleo, su ADN, y si altera su código genético, eso va a llevar después a la producción o la formación de un tumor que puede ser benigno o maligno. Otro sistema de adaptación celular al cual el organismo está capacitado, además de la hipertrofia, además de la atrofia, es cuando tenemos una célula que está recibiendo mucho estímulo lesivo. Entonces, para tratar de compensar esas lesiones, esas células comienzan a multiplicarse. Crea otra célula, crea otra célula, crea otra célula. En síntesis, aumenta el número de células. Y a ese aumento del número de células ahora nosotros no le vamos a llamar hipertrofia. Hipertrofia era aumento de volumen de una célula. Como hay un aumento del número de células, eso se va a llamar hiperplasia. ¿Está bien? Entonces la hiperplasia también es un modo de adaptación celular, la hiperplasia. Así como en ocasiones lo que puede pasar es, si hay un grupo de células, si lo normal que sea que el organismo tenga una X cantidad de células, suponiendo que sean 5 células, y está recibiendo estímulos lesivos constantemente, puede hacer que
la demanda de que ese tejido esté tan aumentada, necesite más oxígeno, necesite más nutrientes para soportar esa lesión. Entonces, ¿qué pasa? Va a comenzar a disminuir el número de células. No va a destruir por completo, va a disminuir el número de células. Si el aumento del número de células se llamaba hiperplasia, ahora la disminución del número de células se va a llamar hipoplasia. Entonces, hipertrofia, atrofia, hiperplasia, hipoplasia, que son todos mecanismos de adaptación celular. Porque en síntesis, todas las células del organismo tienen capacidad de adaptación celular, solo que una célula tiene mayor capacidad que las otras. Una de las células que tiene mayor capacidad de adaptación, incluso mayor capacidad de regeneración, es decir, si destruimos sus células, él tiene la capacidad incluso de tiempo después de volver a crear nuevas células, es el hígado. El hígado es uno de los organismos más nobles en ese sentido, que tiene una capacidad de regeneración constante. Incluso si el hígado tiene un volumen total, ustedes saben que tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo. En ocasiones, cuando hay alguna patología, por ejemplo algún tumor en el lóbulo derecho, nosotros podemos hacer una hepatectomía, o sea, una resección total de ese lóbulo derecho, quedando funcionalmente con el lóbulo izquierdo. Hacemos seguimiento al paciente y tiempo después, no de una manera muy rápida, pero tiempo después vamos a encontrar que hay un nuevo lóbulo derecho. Ahora, eso no sucede con el sistema nervioso. Como dijimos, hay un tejido, un órgano específico que tiene alta capacidad de regeneración, que es el hígado. Otro que tiene baja capacidad y casi nula capacidad de regeneración es el sistema nervioso. Es decir, que una neurona, una vez que es destruida, ya no hay una regeneración. Así que, ¿por qué hago ese ejemplo justamente de dos órganos totalmente diferentes? Para que entiendan de que cada órgano, cada célula tiene capacidad de adaptación, solamente que algunas tienen mayor capacidad de adaptación que otras. ¿Está bien? Bueno, entonces también esto fue una pequeña reseña y un pequeño acoplamiento con fisiopatología. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes dominen o comprendan bien el concepto de fisiología para después no tener inconvenientes en fisiopatología. ¿Por qué? Porque fisiología trata de es la ciencia del funcionamiento correcto del cuerpo. En cambio, la fisiopatología sería cómo funciona la enfermedad o cómo funciona ese cuerpo ya enfermo. Y la única forma de comprender eso es teniendo una buena base del funcionamiento normal. Ok, como ven, es una proyección literalmente del libro, es el capítulo 1 del libro. ¿Por qué hago estas proyecciones? Porque los exámenes serán llevados a cabo netamente del libro, y en síntesis la intención es que ustedes tengan mayor lectura ya del propio libro en específico. Entonces las clases vamos a estar desarrollando prácticamente leyendo el libro juntos, así para que después sea un poco más comprensible para ustedes. Ok, la fisiología, mencionamos cuál es el concepto. Hay varios tipos de fisiologías. Están las fisiologías de los virus, bacterias, hongos, parásitos, eso te van a desarrollar en microbiología. Cada ser viviente tiene su propia fisiología. Nosotros vamos a entrar netamente en lo que es la fisiología humana. Y para empezar a comprender eso, debemos saber entonces que estamos compuestos por millones de células, y podemos decir que son en total entre 100 millones de células. ¿Podemos aumentar un poco más? Sí, aunque no se lee muy bien. Ese no se podría aumentar un poco más. Ok, ahí está mejor. Así que, entonces, cuando hablamos de células, ustedes saben que la célula en sí está compuesta por su propia membrana plasmática, sus características. Así también las células se encuentran sumergidas en un medio llamado medio externo. Si este es un conjunto de células, ustedes saben que el cuerpo humano está en un 60% está compuesto por agua, 60%. En la 13ª edición justamente habla de este número que es 60% de agua. Así también en la 14ª habla de 50 a 70. En síntesis nos queda el promedio de 60. En la mayoría de los libros vamos a encontrar que el cuerpo humano está compuesto por 60% de agua. El peso corporal total es 60% de agua. Entonces es importante que este número nunca se olvide. Ahora, ¿dónde se reparte ese líquido que se encuentra en el cuerpo en sí? Tenemos, estas son células. Entonces vamos a tener un líquido intracelular, lo que está dentro de la célula. De hecho, del total de las células, la mayor parte de ese líquido va a estar dentro de las propias células.
pero va a haber una pequeña proporción que no va a estar dentro de las células y va a estar rodeando a las células. ¿Y cómo se va a llamar esa estructura, ese líquido que se encuentra rodeando las células? Es líquido extracelular. Líquido extracelular, ¿está bien? Entonces nosotros vamos a ver que hay componentes dentro de la propia célula, así como fuera de la célula. ¿Por qué es tan importante el líquido extracelular? Porque alguna vez escucharon hablar sobre el medio interno. En ninguna literatura aún escucharon eso. Ok, al líquido extracelular se le conoce como el medio interno del cuerpo. Es decir, ¿por qué se le conoce como medio interno? Porque es el medio que las células necesitan para su supervivencia. Sin el líquido extracelular, las células van a sucumbir a una lesión y a una posterior muerte. ¿Qué vamos a encontrar dentro de las células o qué vamos a encontrar fuera de las células? Encontramos iones, ¿como cuál? Sodio, potasio, cloro, magnesio, fosfato. También encontramos glucosa, aminoácidos para posterior producción de proteínas, encontramos lípidos, encontramos anticuerpos. Ustedes ya saben, ya le leyeron alguna vez inmunología, que los anticuerpos son esas sustancias que producen nuestro propio cuerpo, nuestro sistema inmunológico, para tratar de atacar contra agentes lesivos. Entonces, primer concepto, ¿cuál es el porcentaje total de agua corporal? 60%. ¿Cómo se divide o cómo se distribuye en un líquido intracelular y en un líquido extracelular? ¿Dónde se distribuye la mayor parte de ese líquido? Líquido intracelular. La mayor parte está dentro de las propias células. Dentro de las propias células. ¿Y cuál es el líquido que es también conocido como medio interno? Extracelular. ¿Y por qué es conocido como medio interno? Porque es el medio necesario para ¿qué? Para la supervivencia de las células. Las células son la unidad básica y funcional del cuerpo, son ellas las que hacen todas las reacciones químicas, las que llevan a cabo todo el proceso, pero ellas sin el líquido extracelular estarían sucumbiendo a una lesión y posterior muerte. Y cuando hablamos de muerte celular, tenemos que reconocer que hay dos tipos de muerte celular. Hay una muerte celular que es programada, que es la apoptosis. Perfecto, es una muerte programada en la cual la célula ya es capaz de reconocer cuál sería su límite y en algún momento, cuando envejezca o cuando presenta alguna alteración en su estructura, más que recluta macrófagos, ¿para qué? Para su fagocitosis y su destrucción. Ahora bien, está el otro tipo de muerte, que es una muerte digamos, más agresiva, que es la necrosis. Entonces hay dos tipos de muerte celular. Apoptosis, que es la muerte celular programada, que es fisiológica, en gran parte es fisiológica, es normal, y hay una que es patológica, que siempre va a ser patológica. ¿Cuál es la muerte que siempre va a ser patológica? La necrosis. La necrosis siempre es patológica. Y generalmente la necrosis puede ser debido a que una célula, ¿por qué puede morir? Puede morir. Ustedes exactamente, principalmente luego de eso. La mayoría de las células, todas las células necesitan, para llevar a cabo sus reacciones químicas, necesitan de oxígeno. Es decir, que si el organismo tiene una hipoxia, ¿qué significa hipoxia? Es bajas concentraciones de oxígeno, automáticamente las células van a empezar a sucumbir. Entonces, la hipoxia es una de las causas de muerte. Y otra causa de muerte es cuando no le llega, la mayoría necesitan de sangre, y cuando no le llega sangre a un tejido, ya sea por alguna obstrucción, que puede ser por un trombo o un émbolo, eso se llama isquemia. Entonces, son dos conceptos que también necesito que diferencien lo que es la hipoxia versus isquemia. Hipoxia es baja concentración de oxígeno, quiere decir que ese tejido recibe sangre, solo que esa sangre tiene poco oxígeno. Ahora, isquemia no recibe sangre. ¿Por qué? Porque hubo una obstrucción en algún punto de ese vaso en específico. Entonces no se olviden que el líquido extracelular es el líquido conocido como medio interno.